Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando tuvo Jesús 12 años, subieron sus padres a Jerusalén, según la costumbre del día de la fiesta, y acabados aquellos días, cuando volvían, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que sus padres lo advirtiesen. Y creyendo que estaba con los de la comitiva, hicieron una jornada de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Mas al no hallarlo, regresaron a Jerusalén en busca suya, hasta que al cabo de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos cuantos le oían se pasmaban de su sabiduría y de sus respuestas, y al verle se admiraron. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y les respondió: ¿Para qué me buscabais? ¿No sabíais que en las cosas que son de mi Padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron esto que les habló, y descendió con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, revestidos como escogidos que sois de Dios, santos y amados, de entrañas de compasión, de benignidad, humildad, modestia y paciencia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así habéis de hacerlo también vosotros. Pero sobre todo tened caridad, que es atadura de perfección. Y la paz de Cristo salte en vuestros corazones, a la cual fuisteis asimismo llamados para formar un solo cuerpo y ser agradecidos. La palabra de Cristo en abundancia amor entre vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y animándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón, con gracia, las alabanzas de Dios. Todo cuanto hiciereis, sea de palabra, sea de obra, hacedlo todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia, como que es de Dios, por lo tanto, Madre nuestra y providente, puso esta fiesta de la Sagrada Familia en los últimos tiempos, porque veía los ataques inmensos que hace el enemigo contra las familias cristianas, para que toda familia tenga modelo a quien seguir en la Sagrada Familia. En el Evangelio se nos cuenta la pérdida del niño Jesús en el templo, pero más que nada porque trae a colación lo que era el domingo, primero después de la Epifanía. Hace alusión a las últimas palabras, donde dice que nuestro Señor Jesucristo bajó con ellos de Jerusalén a Nazaret y vivió con ellos y les estaba sujeto. Si uno considera lo que es la perfección y la santidad en la familia, por supuesto que el principal era nuestro Señor Jesucristo, siendo niño, y luego venía en perfección la Santísima Virgen, Madre de Dios, Inmaculada desde su primer instante, y luego San José. Pero sin embargo, allí todo un Dios estaba sujeto a las órdenes de su madre y de San José. Y fijémonos que más adelante nuestro Señor, cuando ya cumpla sus 30 años, empezará a predicar el Evangelio y dedicará 3 años y un poco más a la enseñanza a sus apóstoles y discípulos para la predicación de la buena nueva del Evangelio, y dedicó 30 años a esta vida oculta, escondida totalmente ante los ojos del mundo, pero para santificar las virtudes que se pueden practicar en una familia. A Dios gracias, contamos entre nuestros fieles
bastantes familias con muchos niños, y aquí siempre tenemos que poner como ejemplo a la Sagrada Familia para poder imitarla. Yo siempre les digo a los padres, a un papá, a una mamá, que el mayor argumento que van a tener el día de mañana, cuando les toque presentarse delante de Dios, va a ser decirles a Dios nuestro Señor que allí en la tierra han quedado tantos hijos que no solamente los trajeron al mundo, sino que les enseñaron el camino de la salvación, porque eso es precisamente el fin de la crianza de los hijos, el fin de la familia. Si leemos en la epístola, en la colecta de la oración de hoy, fijémonos: Señor nuestro Jesucristo, que sujeto a María y a José, consagraste la vida de familia con inefables virtudes, haz que con el auxilio de ambos nos instruyamos con los ejemplos de tu Sagrada Familia y alcancemos su eterna compañía. Eso es precisamente el fin para el cual Dios les ha dado a un padre, a una madre, los hijos. No solamente para que los trajeran al mundo, sino para que completaran esa obra maravillosa, que es completar la misma redención efectuada por nuestro Señor y llevar esas almas a Dios. Desgraciadamente, nos toca vivir hoy tiempos dificilísimos. La sociedad entera está totalmente desbarrancada en lo que es el fin de la humanidad, el fin glorioso de la humanidad, que es su propia salvación y santificación. Por eso nos tocan vivir tiempos arduos y difíciles. Mucho más entonces tienen que poner los padres de familia atención en la educación de sus hijos. Y podría llegar a ser una falencia que se ve a veces esa falta de formación que se puede llegar a ver en algunos casos, siempre teniendo en cuenta la importancia, la responsabilidad enorme que se tiene de tener un alma de cada niño, y cómo tienen que llevarlos a Dios. De verdad que es importantísimo enseñarles la fe, porque la fe es la base de todo, pero esa fe tiene que ser llevada a la práctica. Y muchas veces, hoy considerando familias que tienen buenos principios, que conocen los rudimentos de la fe, que saben el problema de la iglesia que estamos viviendo hoy, a veces no llevan a la práctica en la educación esa misma fe en la que creen. A veces uno ve padres de familia que están más preocupados por el futuro material, futuro terrestre de sus hijos que por el futuro espiritual. Hace varias veces, en varios sermones anteriores, vengo predicando sobre eso, diciendo, ¿realmente se cree? Yo tengo una fe que es adhesión a todo lo que la Iglesia me enseñó. Si yo creo que hay un cielo, que esta vida en esta tierra es muy cortita, que tengo que llevar mi alma a la santidad, y en el caso de los padres de familia, no solamente ellos, sino sus propios hijos, si saben que existe una bienaventuranza eterna, donde vamos a vivir, como dice la oración de hoy, eternamente en compañía de Jesús, María y José, y la Santísima Trinidad, los santos ángeles y los santos del cielo, ¿cómo es posible entonces que a veces nos preocupemos mucho más por cosas materiales? Aquello de que mis hijos triunfen en la vida, cuando eso no es en absoluto para nada primordial, sino totalmente secundario. Lo que se tiene que hacer es triunfar en la santidad, triunfar en la salvación. Y eso, para llevar a la práctica eso, hay que poner los consejos que nos da San Pablo en la epístola de hoy, que nos hace como un resumen de las principales virtudes que debemos practicar en el seno de cada familia cristiana. Y fíjense que no solamente es la práctica de las virtudes, sino también hablan de los cantos espirituales y de la oración en común, que es tan importante. El Papa Pío XII aconseja a toda familia cristiana que se acostumbren a rezar en familia,
Así como una familia religiosa tiene sus horas en común y nos levantamos a la mañana temprano y cantamos prima y la meditación y la Santa Misa, así también es bueno que en cada familia se rece el Santo Rosario en común, porque es la forma de crearles el hábito a los niños de la oración, tan importante esa oración como rosario que es oración vocal y meditación al mismo tiempo, una oración tan completa como es y además pedida directamente por la Santísima Virgen en sus apariciones. Pero también agregar la oración de la mañana, la oración de la noche en sus mayores posibilidades. Tener en cuenta siempre eso. Yo quiero que mi hijo se salve. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo esté conmigo toda la eternidad. Eso es simplemente poner en práctica la fe que uno tiene, que sabe que existe la posibilidad de que el hijo se condene. Entonces hay que enseñarles desde muy pequeño, crear los hábitos buenos que son las virtudes, para que se les sea fácil su propia santificación. Es una cosa que se carece mucho hoy, que no se tiene demasiado en cuenta, cuando la responsabilidad, como les digo, el día de mañana de un padre y de una madre va a ser delante de Dios a ver qué hiciste de los hijos que te di. Tenemos en la Sagrada Familia un hermosísimo modelo para cada familia cristiana. Durante 30 años, nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, imagínense, Él venía a dar la redención al género humano a través de su sagrada pasión. Antes iba a enseñar el Evangelio a sus apóstoles para que ellos después lo divulgaran. Y sin embargo, 30 años le dedicó a esta práctica, para que nadie pueda decir después que no es factible hacerlo en el día a día. Que practicaban la virtud de la pobreza, la virtud de la humildad, la virtud de la comprensión mutua, porque toda convivencia siempre trae cuestiones de temperamento. Siempre recuerden los padres que sus hijos nacen con un temperamento y en base a las virtudes y al modelo que debemos tener, tienen que formar un temperamento. Y ahí está la gracia de Estado que tiene cada padre de familia para saber dar el consejo en el momento preciso, la corrección de ese temperamento para formar con él un hermoso carácter que lo lleve a la santidad. Ustedes saben que la educación que puedan tener sus hijos va a ser casi fundamental en el tema de su salvación, de su santificación. ¿Cuántos santos le deben su santidad a sus propias madres, a sus propios padres, en los ejemplos que vivieron desde pequeñitos? Y hoy por hoy tenemos absolutamente todo en contra. Desde los colegios, las escuelas, las amistades, la ciudad, la plaza, el negocio que van los chicos a comprar, ya son malos ejemplos constantemente. Entonces, mucho más hay que reforzarlos con aquella virtud y aquel don de la fortaleza para que sepan realmente resistir. La Iglesia, como buena madre, nos pone la Sagrada Familia. Es una fiesta relativamente nueva. Benedicto XV, el Papa Benedicto XV, a principios del siglo XX, la instituyó ya para toda la Iglesia universal en el primer domingo después de la Epifanía, para que toda familia se tome los recaudos necesarios y ponga en práctica los consejos y las enseñanzas del Evangelio. Vuelvo a decir, la importancia de la salvación, la importancia de poner en práctica todo aquello que hemos aprendido en el catecismo y que debemos vivir en el día a día. Pidamos a la Sagrada Familia que siempre nos ayude, nuestro Señor Jesucristo especialmente, la Santísima Virgen María, que es nuestra buena Madre del Cielo, y San José, a quien está dedicada esta iglesia. La capillita de Tucumán está dedicada a la Sagrada Familia, casi podríamos decir de forma providencial. Y esta iglesia, sin que nosotros le hayamos puesto el nombre, a San José,
jefe de esa Sagrada Familia. Pidamos que nos dé la fortaleza a la Sagrada Familia del vivir continuamente cumpliendo su santa voluntad, cumpliendo el deber de Estado que cada uno tiene que hacerlo para llegar precisamente a su propia santificación. Que esta misa en el comienzo del año sea como un proyecto en todo el año que nos toca vivir para que más y más amemos a esta Sagrada Familia, para poder imitarla y después disfrutarla eternamente, como nos dice la oración, esa santa compañía en el cielo por toda la eternidad. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.